Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización su amable invitación para participar en estas jornadas y en esta mesa redonda concretamente. A continuación, y de manera muy breve, puesto que el tiempo que disponemos es poco y ya partimos con retraso, vamos a ver si soy capaz de pasar el aparato. Vamos a ver una panorámica de la reutilización de aguas residuales en la Comunidad Valenciana. Pasaremos también por ver pues cuáles son los retos y las dificultades que tenemos en la reutilización. Veremos también algunos ejemplos singulares y muy importantes, tal y como ha comentado Domingo en la presentación de la mesa. Y veremos también algunas actuaciones previstas en reutilización que estamos haciendo actualmente en la Comunidad Valenciana, a pesar de estos años del azote continuado de la crisis que parece que aún da sus últimos coletazos. Bien, aquí tenemos un esquema de una depuradora tradicional, tenemos distintos recursos que se producen a lo largo de los distintos procesos unitarios que comprenden la depuración de aguas residuales. Tenemos unos recursos valorizables, lógicamente el agua depurada, que hoy nos ocupa en estas jornadas, los lodos y el biogás, y unos lodos no valorizables que por lo tanto son gestionados de otra manera totalmente distinta, como son las basuras, las arenas y las grasas. En cuanto a los recursos valorizables, en cuanto al agua depurada, lógicamente la opción más importante, concretamente en nuestra comunidad, alrededor del 98 o 99% de la reutilización, lógicamente es para reutilizar en la agricultura. Pequeños ejemplos de reutilizaciones urbanas, industriales, usos recreativos, ambientales, etc. En cuanto a los lodos, también aplicación en agricultura mediante aplicación directa o compostaje, también en la comunidad alrededor del 90 y tantos % de los lodos que lógicamente cumplen el Real Decreto 1310/90 son aplicados en agricultura. Y cuanto al biogás, pues lo ya conocido de producción de calor y producción de energía. En cuanto a la reutilización de las aguas depuradas en la actualidad, y según vemos en el mapa que se ilustra, lógicamente la necesidad obliga, y en la cuenca mediterránea pues somos pioneros, lógicamente, y reutilizamos gran cantidad de las aguas depuradas. Concretamente, en la Comunidad Valenciana reutilizamos alrededor del 60% de las aguas, de los 460 hectómetros cúbicos aproximadamente de volumen anual que depuramos. Ya en el segundo plan director de saneamiento de la comunidad, la reutilización supuso una importancia grande, ya que alrededor del 20% de la inversión fue destinada, como digo, a la reutilización. Como he comentado, alrededor del 97% del agua reutilizada se utiliza en agricultura, con algunos ejemplos, como veremos también, de reutilización industrial, etc. Actualmente en la comunidad se reutiliza directamente alrededor de unos 150 hectómetros cúbicos procedente de unas 128 estaciones depuradoras. Se dispone de 40 plantas con tratamiento terciario con una capacidad de tratamiento de 330 hectómetros cúbicos año, y hay previsto otras 19 plantas con tratamiento terciario con una capacidad de tratamiento adicional de alrededor de 45 hectómetros cúbicos. Bueno, ¿qué retos y problemas nos vamos encontrando en la reutilización de las aguas? Bueno, huelga decir que para toda la costa mediterránea y concretamente en nuestra comunidad, pues el hecho de disponer de este nuevo recurso tiene una importancia colosal. En principio porque tenemos un déficit hídrico importante y, como veremos en algunos casos concretos, como que ya se he citado en la anterior mesa, como en la Marina Baja, pues son zonas que pasa a tener una población estival de más de 500 o 600.000 habitantes. Pocas ciudades de este país tienen esa cantidad de población, lo que puede suponer el reutilizar aguas residuales para liberar agua de abastecimiento. En cuanto a retos tecnológicos, creo que existe tecnología suficiente y demostrada y contrastada para la generación del agua a los niveles establecidos en el Real Decreto. Quizá donde tengamos que evolucionar algo más sea en los temas de desinfección, para luego poder mantener y cumplir con los
con las exigencias en cuanto a microbiología, que, como digo, nos exige el Real Decreto 1620/2007. Un reto importante es el coste económico de la regeneración y distribución del agua. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar la inversión? ¿Quién la paga actualmente? ¿Quién tiene que pagar la explotación? ¿Tienen que ser los usuarios? ¿Tiene que ser de la administración directamente? Yo creo que eso puede dar lugar y de hecho da lugar a debate y a polémica. Otras dificultades que nos encontramos son, en primer lugar, el desfase temporal y espacial. Espacial entre los puntos de producción y los usuarios finales. Se ha comentado también este mismo problema en la mesa anterior. Hay que enviar el agua desde el punto de producción, es decir, de las estaciones depuradoras, a los puntos de reutilización. Y sobre todo el desfase temporal entre la depuración y la demanda, lo cual implica, al igual que se ha comentado en la mesa anterior, de unas importantes capacidades de almacenamiento, probablemente del 20% o superior. En cuanto a la calidad del agua, bueno, hay suficiente tecnología. Realmente de los tratamientos secundarios ya hay una calidad elevada que probablemente con simples tratamientos de desinfección, probablemente no, seguro, no hay mejor tratamiento terciario como el secundario. Con una desinfección posterior se cumple el Real Decreto. Puede haber elevada presencia de sales en núcleos costeros, que puede dificultar, lógicamente, porque como sabemos los tratamientos terciarios convencionales, que les voy a contar a ustedes, especialistas en desalación, no pueden retirar, y por vertidos industriales a la red de alcantarillado municipal, que, como se indica, es competencia municipal. Luego algunos inconvenientes administrativos en cuanto a la concesión, la autorización, existencia de derechos tradicionales prioritarios en regadíos susceptibles de aprovechamiento que pueden influir o no, etc. Ventajas del aprovechamiento de las aguas depuradas, pues son notables: un incremento de recursos disponibles, garantía de disponibilidad de los caudales en periodos de sequía, disponibilidad de recursos para usos medioambientales y recreativos y, desde luego, también un ahorro económico en el canon de vertido a abonar por el titular del mencionado. A continuación, unos costes comparativos de los distintos tratamientos secundarios que tenemos en la Comunidad Valenciana, alrededor de 0,27 euros por metro cúbico, tratamientos terciarios 6 céntimos de euro por metro cúbico. Si nos vamos a tratamientos terciarios complejos, es decir, a desalación de aguas residuales, volvemos, lógicamente, a incrementar el coste por las necesidades energéticas inherentes al mismo, como ustedes bien saben, de alrededor de 0,25 euros por metro cúbico, y los costes de distribución de este agua regenerada o depurada de alrededor de 10 céntimos de euro por metro cúbico. Cuanto a la repercusión de los costes en la actualidad y en lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, lógicamente, los tratamientos secundarios y terciarios los está abordando directamente la APSAR, es decir, la Administración, con los costes que se cifran en la diapositiva. Los costes de tratamiento avanzado, es decir, los costes de desalación de estas aguas. Concretamente tenemos dos desaladoras, como posteriormente veremos en los ejemplos concretos, en Benidorm, en la planta de Benidorm y en la planta de Rincón de León, en Alicante. La inversión fue de la Administración y, sin embargo, lógicamente, la explotación es de los usuarios y la distribución, lógicamente, tanto la inversión como la explotación es de los usuarios. Algunos ejemplos de reutilización de aguas regeneradas importantes: bueno, la reutilización en la Vega de Valencia, con las plantas del núcleo de Valencia y del cinturón. Importante por varias razones. Primero, por la capacidad total de regeneración de alrededor de 180 hectómetros cúbicos al año, procedentes de la depuradora de Puebla Farnás, Caraiset, Paterna, Guarbenacher y, por supuesto, la planta más grande de la comunidad, la planta de Pinedo, que va por distintas acequias. Es un agua que va prácticamente en su totalidad o en su totalidad por tratamientos terciarios, porque lo que acabe no recogiéndose para riego acaba tributando en el lago de la Albufera, que, como sabemos, es parque natural y tiene unos cuidados exquisitos, y por lo tanto la calidad del agua tiene que ser exquisita. Un lado de reutilización
de las distintas plantas, lógicamente, y con el objeto además de optimizar los costes de la explotación y por tanto los costes que paga el contribuyente, cuando las aguas no se reutilizan porque no hay demanda en el momento determinado, por lluvias, porque no es época, del arroz, etcétera, y va y se manda por emisario, evidentemente simplemente se manda con tratamiento secundario para cumplir con las condiciones de vertido en el emisario y no se dilapida el dinero. El volumen reutilizado en el año 2013 de alrededor del 42% en la Vega de Valencia. Otro fondo de reutilización singular, no tan grande, pero sí importante por distintos motivos. Primero, como he dicho antes, por la población que puede sostener en época estival toda la comarca de la Marina Baja. También importante, si nos movemos en la principios de la década de los 80, quiero recordar que fue en el año 78, en el verano del 78, cuando no había ni siquiera estaban las estaciones depuradoras, hubo un problema de agua tremenda, hubo que suministrar el agua a Benidorm con barcos desde la bahía. Y entonces, pues, representó una experiencia importante y con pocos precedentes a nivel nacional, como digo, si nos situamos en esa década de los 80 y con volúmenes de una magnitud tal como 9 hectómetros cúbicos. Esta reutilización supone liberación de aguas blancas para abastecimiento de la comarca y, lógicamente, hay que garantizar la calidad de las aguas depuradas. Además, hubo que poner un tratamiento singular de osmosis inversa para desalar, puesto que los cultivos que se riegan en esta zona son cultivos bastante poco tolerantes a la salinidad, como pueden ser cítricos y nísperos. Y bueno, fundamentalmente consta de la planta regeneradora de la de Benidorm, capaz de suministrar alrededor de 9 hectómetros cúbicos año, y las plantas depuradoras de Altea y de Villajoyosa con 4 hectómetros y 6,6 hectómetros cúbicos al año de ambas, lo que hace una capacidad total de regeneración de alrededor de 20 hectómetros cúbicos al año. A continuación, un diagrama de proceso de la planta de Benidorm, por ser un poco singular, el tratamiento secundario convencional de la planta, una ultrafiltración con membranas xenón, depósito de regulación para poder después abastecer a una osmosis inversa, para después hacer un blending y suministrar alrededor de 25.000 o tener capacidad para suministrar alrededor de 25.000 metros cúbicos día de agua mezclada, una conductividad de alrededor de 1.200 microsiemens. Una fotografía que ilustra la planta regeneradora de la de Benidorm, las membranas de ultrafiltración y, lógicamente, los bastidores de osmosis en Notoba. Calidades que da esta planta, pues el efluente de la osmosis inversa, lógicamente, da alrededor de 40-45 microsiemens, pero se realiza un blending con agua ultrafiltrada para suministrar el agua alrededor de 1.000-1.100 microsiemens. Lógicamente, los sólidos suspendidos, la porcentaje es prácticamente despreciable y, lógicamente, la E. coli se suministra también con valores de menos de 10 o 15 unidades formadoras. Simplemente por ver la calidad en las fotografías, que aunque son fotografías, se aprecia claramente la magnífica calidad del agua. Bueno, concretar que es un agua que cumple el Real Decreto 140, es decir, cumpliría los parámetros de agua potable. Reutilización importante en la ciudad de Alicante, con las plantas de Rincón de León y Montorgegia. Rincón de León dispone también de una planta regeneradora similar a la que acabamos de ver en Benidorm, y en Montorgegia, que dispone también de un tratamiento terciario y son capaces de suministrar, pues, entre las dos, pues, alrededor de 20 hectómetros cúbicos. Algún ejemplo de reutilización de agua industrial en la edad de Font de la Pedra, que suministra agua para el polígono industrial, que utilizan algunas industrias para temas de sus procesos y para temas también de bomberos, etc. Vamos
no sé por qué ha salido ahí, hay unos costes que paga el usuario, tanto de explotación como de amortización, y alrededor de 0,098 euros por metro cúbico es lo que paga el usuario. Otro proyecto que se está terminando en la estación depuradora de Alcoy, para lo mismo, con los mismos costes de alrededor de 0,098 euros por metro cúbico suministrado. Bueno, y en cuanto a actuaciones de reutilización en ejecución y previstas, lógicamente han sido unos años duros, sobre todo en cuanto a la inversión en nuevas instalaciones, por los motivos que todos sabemos. Actualmente, lo que tenemos actualmente es en ejecución una conexión entre distintas estaciones depuradoras para reutilizar agua en la provincia de Alicante, que es una de las más necesitadas, entre la conexión de la depuradora de Ibi y de la Folla de Castalla para reconducir las aguas hasta Agos y que lo utilice la comunidad regante de Virgen de la Paz de Agos, de alrededor de 2-3 hectómetros cúbicos. En proyecto, infraestructuras de reutilización de la DAR de Alicante Norte. La estación depuradora se puso en servicio hace poco, como pilló la crisis, pues había prevista una instalación quiero recordar, de desalación que no se llegó a construir, por los motivos ya citados, y también en estudio la construcción de las nuevas edades de Cheste y de la zona de Cheste y Chiva, que llevará un terciario también para el reuso del agua. En cuanto a otros terciarios previstos a medio plazo, pues de aquí se presentan, que he citado en cuanto al número al inicio de la exposición. Pues eso ha sido todo. Espero haber cumplido el tiempo y que no me llame la atención y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.